Llegué a mi casa, y estaba vacía. No había sillones, no había mesa, no había recuerdos. El eco de mis pasos chocaba contra las paredes desnudas, como si la casa misma no me reconociera. El aire estaba frío, inmóvil, y por un segundo pensé que me había equivocado de puerta. Pero no, era mi casa, la de siempre, la que pagué peso por peso durante décadas, la que olía a café por las mañanas y a sopa caliente por las noches. Mi nuera estaba de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados, observándome cómo se mira algo que ya estorba. No parecía nerviosa, no parecía culpable, al contrario, parecía satisfecha. Me miró de arriba abajo y dijo, con una voz seca, sin una pizca de vergüenza, que habían vendido todos los muebles, que ya no los necesitaba, que era lo mejor para todos. Sentí cómo la sangre me bajaba de la cara. No grité, no pregunté, no lloré. Simplemente caminé unos pasos más y miré las marcas en las paredes, donde antes colgaban las fotos de mi familia. Rectángulos más claros, cicatrices silenciosas de lo que había sido mi vida. El silencio pesaba tanto que me zumbaban los oídos. Me senté en el piso frío, ahí mismo, en medio de la sala vacía. Las rodillas me temblaban, pero no por debilidad. Era otra cosa. Era la certeza de que algo se había roto para siempre. Ella me observaba, esperando quizá una súplica, un reclamo, una escena, pero no le diese gusto. Sonreí, porque ella no tenía idea de lo que yo había hecho 3 días antes. 3 días antes de encontrar mi casa convertida en un cascarón vacío. 3 días antes de escuchar esa frase que todavía hoy me quema por dentro. Usted ya no necesita nada. 3 días antes de que entendiera, con una claridad dolorosa, que no querían ayudarme, querían desaparecerme. Mi nombre es Amalia. Tengo 68 años. Soy madre. Soy suegra. Soy una mujer que ha pasado toda su vida trabajando en silencio, sin lujos, sin aplausos. Mis manos todavía saben trabajar, y mi memoria no olvida ni perdona tan fácilmente. Durante años viví en esa casa con mi hijo y su esposa. No era una convivencia perfecta, pero yo creía que había respeto. Yo creía que, aunque no lo dijeran, reconocían todo lo que había hecho por ellos. Al fin y al cabo, esa casa no apareció por arte de magia. Esa casa fue construida con madrugadas, con turnos dobles, con sacrificios que nadie veía. Yo no pedía mucho. Un saludo por la mañana, un plato en la mesa, ver a mi nieto correr por el pasillo, escuchar su risa. Eso era suficiente para mí. Pensaba que mientras yo no estorbara todo estaría bien. Pensaba que el amor familiar era algo que no había que cuestionar. Me equivoqué. Ese martes, 3 días antes de que vendieran mis muebles, regresé del mercado como siempre. El cielo de la ciudad estaba gris, pesado, como si anunciara tormenta. Traía la bolsa colgando del brazo, con verduras frescas, pensando en la comida que iba a preparar, pensando en cosas simples, pensando como piensa una madre que todavía se siente parte de su hogar. Cuando abrí la puerta, escuché voces en la sala. No eran risas alegres, eran risas bajas, cómplices, de esas que no invitan, de esas que esconden algo. Me detuve sin querer. No entré del todo. El presentimiento me clavó los pies al suelo. Reconocí la voz de mi hijo. Sonaba distinta, más fría, más práctica. Hablaba de números, hablaba de opciones, hablaba de mí, como si yo no estuviera a unos pasos de distancia. No entendí todo en ese momento, pero entendí lo suficiente. Entendí que había conversaciones que no estaban destinadas a mis oídos. Entendí que había decisiones tomadas sin mí. Entendí que, en esa casa, yo ya no era una persona, era un problema por resolver. No entré, no hice ruido. Salí de nuevo y caminé sin rumbo unas cuadras. Me senté en una banca del parque, con la bolsa del mandado a mis pies, viendo a la gente pasar. Nadie notó nada extraño. Nadie sabía que, en ese instante, algo dentro de mí estaba cambiando. Porque ese día, mientras el mundo seguía igual, yo empecé a mirar las cosas con otros ojos. Empecé a unir recuerdos, miradas esquivas, frases a medias, papeles que desaparecían de la mesa, silencios incómodos cuando yo entraba a una habitación.
No era paranoia. No era imaginación de una mujer mayor. Era intuición. Y la intuición de una madre rara vez se equivoca. 3 días antes, algo me dijo que debía escuchar más y hablar menos, que debía observar, que debía callar. Y eso fue exactamente lo que hice. Volví a la casa fingiendo normalidad. Sonreí. Preparé la comida. Hice como si no hubiera notado nada. Por dentro, sin embargo, empecé a prepararme. ¿Por qué? Cuando una mujer como yo deja de llorar, cuando deja de preguntar, cuando deja de pedir permiso, no es porque se haya rendido, es porque ya entendió el juego. Y aunque en ese momento yo todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar, sí sabía una cosa: no iba a desaparecer en silencio, no iba a convertirme en un mueble viejo más, arrumbado sin valor, todavía no. Y lo que estaba por descubrir en los días siguientes iba a confirmarme que ese martes gris no fue el inicio de mi desgracia, fue la advertencia. Volví a la casa esa tarde como si nada hubiera pasado. Dejé las bolsas en la cocina, lavé las verduras, encendí la estufa. Mis manos se movían solas, por costumbre, pero mi cabeza ya no estaba ahí. Cada sonido se volvió más nítido. Cada palabra, una señal. El ambiente tenía algo distinto, una tensión invisible que se metía en la piel. Mi nuera entró a la cocina sin saludar. Abrió el refrigerador, revisó el contenido y cerró con un golpe seco. No me miró. No preguntó qué iba a cocinar. En ese silencio incómodo, entendí que ya no hacía falta fingir cordialidad. Algo se había decidido sin mí, y yo estaba fuera de la ecuación. Esa noche, mientras recogía la mesa, escuché pasos apresurados en la sala, papeles moviéndose, un cajón que se abría y se cerraba rápido. Me detuve con un plato en las manos. El corazón me dio un salto, no por miedo, sino por certeza. Había documentos. Siempre hay documentos cuando alguien planea quedarse con lo que no le pertenece. No dije nada. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta despacio y me senté en la cama. Recordé la primera vez que entré a esa casa, muchos años atrás, cuando todavía estaba vacía y llena de promesas. Recordé la firma en la notaría a mi nombre escrito con tinta azul. Ese recuerdo fue como un ancla. Me sostuvo. A la mañana siguiente, mi hijo apenas me dirigió la palabra. Salió temprano, con prisa, sin despedirse. Mi nuera se quedó en casa, hablando por teléfono en voz baja. No necesitaba escuchar palabras para entender el tono. Era un tono de negociación, de acuerdos cerrados, de planes que avanzan. Mientras barría el patio, vi una carpeta sobre la mesa. No estaba ahí antes. La abrí con cuidado, como quien sabe que no debe dejar huellas. No entendí todo, pero reconocí términos. Avalúo, traspaso, firma. Sentí un calor seco en el pecho. No era rabia todavía, era algo más profundo. Una herida antigua que se volvía a abrir. Cerré la carpeta y la dejé exactamente donde estaba. Me limpié las manos en el delantal y respiré hondo. En ese momento, tomé una decisión silenciosa. No iba a confrontar, no iba a preguntar, iba a observar. Iba a dejar que se sintieran seguros, porque cuando alguien cree que ya ganó, comete errores. Ese día salí a caminar sin rumbo. Pasé frente a la notaría donde había firmado tantos años atrás. Me detuve unos segundos. El vidrio reflejó mi imagen. Una mujer mayor, sí, pero erguida, cansada, pero despierta. Me miré a los ojos y supe que todavía estaba a tiempo. Por la tarde, cuando regresé, encontré la casa más ordenada de lo normal. Demasiado ordenada, como si se preparara para una visita, como si algo estuviera a punto de cambiar de manos. El aire olía a limpieza reciente y a despedida. Cenamos en silencio. Mi nuera comía rápido, revisando su teléfono. Mi hijo evitaba mirarme. Cada gesto era una confirmación, cada silencio, una confesión. Yo asentía, sonreía cuando era necesario, hacía preguntas triviales. Por dentro, contaba los minutos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando la casa, el crujido de la madera, el murmullo lejano de un coche pasando. Pensé en mi madre, en cómo se quedó callada tantas veces para no incomodar.
Pensé en todo lo que me enseñó sin decirlo, a resistir, a esperar, a elegir el momento. Al amanecer, me levanté antes que todos. Preparé café y me senté a la mesa con una libreta vieja. La abrí. No escribí palabras. Escribí fechas, cantidades, recuerdos, nombres, detalles que otros olvidan, pero que a mí me habían salvado antes. Cada línea era una pieza, cada pausa, un plan que empezaba a tomar forma. Cuando mi nuera bajó, me miró con sorpresa. No esperaba verme tan tranquila. Me preguntó si me sentía bien. Asentí. Le dije que estaba cansada, nada más. En sus ojos vi alivio. Creyó que mi cansancio era rendición. Creyó que yo no entendía lo que estaba pasando. Y ese fue su primer error. Horas después, mi hijo volvió a casa con alguien más. Un hombre que no conocía. Traía un portapapeles. Hablaban de muebles, de medidas, de valores. Yo me quedé en la cocina, escuchando. Nadie me presentó. Nadie me pidió opinión. Era como si yo ya no existiera. El hombre recorrió la sala, tocó los sillones, miró la mesa del comedor, tomó notas. Mi nuera hablaba por los dos, segura, decidida. Yo observaba cada movimiento, cada palabra. Cada número que salía de su boca se grababa en mi memoria. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio otra vez. Mi hijo evitó cruzar mi mirada. Mi nuera sonreía, satisfecha. Me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Ahí, sentada en la cama, entendí que ya no se trataba solo de muebles. Se trataba de borrarme, de decidir por mí, de tratarme como a una carga que estorba. Sentí la punzada de la traición. Sí, pero también algo nuevo. Una claridad fría, precisa. Esa noche, mientras ellos dormían, tomé mi bolso y saqué unos papeles que había guardado durante años. Escrituras, recibos, copias, cosas que nadie más sabía que existían. Las extendí sobre la cama y las miré con calma. No había prisa. El tiempo, por primera vez en días, estaba de mi lado, porque mientras ellos planeaban vender lo que veían, yo empezaba a proteger lo que no podían imaginar. Y aunque todavía no lo sabían, ya habían cruzado una línea, una que no se borra con disculpas, una que no se arregla con palabras suaves. Lo que vendría después no sería una discusión familiar, sería una revelación. Esa madrugada entendí algo con una lucidez que dolía. Cuando alguien empieza a medir tus muebles, ya te ha medido a ti primero. Ya decidió cuánto vales. Ya decidió cuánto espacio mereces. Y casi siempre, esa decisión se toma en silencio, mientras tú sigues poniendo la mesa como si nada. Al día siguiente salí de la casa con el pretexto más simple. Dije que iba a la farmacia. Nadie me preguntó a qué. Nadie se ofreció a acompañarme. Ese desinterés fue la confirmación final de que yo ya no contaba. Caminé despacio, dejando que el ruido de la calle me despejara la cabeza. No lloré. No me temblaron las manos. Lo que sentía no era tristeza, era enfoque. Entré a un despacho pequeño, discreto, de esos que pasan desapercibidos si no sabes qué buscar. El abogado me reconoció de inmediato. Habían pasado años desde la última vez que nos vimos, pero hay rostros que no se olvidan. Me pidió que me sentara, me miró a los ojos. No hizo preguntas innecesarias. Eso me tranquilizó. Le conté todo sin adornos. Las conversaciones a medias, los papeles, el silencio de mi hijo, la seguridad de mi nuera. Mientras hablaba, sentí algo extraño, como si al poner las palabras en voz alta, el miedo se achicara, como si cada frase me devolviera un poco de fuerza. Él escuchó en silencio, tomó notas, me explicó con calma lo que yo ya intuía, que nada podía venderse sin mi consentimiento real, que firmar por presión no era legal, que había límites que no podían cruzarse sin consecuencias. Sus palabras no eran promesas, eran hechos. Y eso, después de tantos días de incertidumbre, fue un alivio silencioso. Salí de ahí con una sensación distinta. No de victoria, todavía no, pero sí de equilibrio, como si por fin alguien hubiera puesto las cosas en su lugar. Caminé de regreso a casa mirando a la gente pasar. Nadie sabía lo que yo sabía.
Nadie imaginaba lo que se estaba gestando bajo esa calma aparente. Esa tarde, al entrar, noté que habían movido algunos muebles. Pequeños cambios, ensayos, como si se prepararan para el acto final. Mi nuera hablaba por teléfono, sonriendo. Mi hijo revisaba papeles en la mesa. No levantaron la vista cuando pasé. Perfecto. Nada es más peligroso que una mujer a la que subestiman. Me encerré en mi cuarto y saqué el teléfono viejo que casi no usaba. Lo había guardado por costumbre, por si acaso. Ahora entendía para qué. Lo coloqué en el bolsillo del suéter. No era un arma, era algo más poderoso. Memoria. Esa noche, durante la cena, hablaron sin cuidado. Mencionaron fechas, cantidades, un lugar donde supuestamente estaría mejor. Dijeron la palabra residencia con una naturalidad que me heló la sangre. Hablaban de mí como si no estuviera sentada frente a ellos, como si ya fuera una decisión tomada. Asentí. Bebí agua. Comí despacio. Cada palabra que decían quedaba registrada, no solo en el teléfono. En mí. Había frases que nunca se borran. Hay tonos que revelan más que 1000 explicaciones. Y esa noche, supe que no habría marcha atrás. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Yo seguía con mi rutina. Ellos avanzaban con su plan. Entraban y salían personas desconocidas, compradores, evaluadores, siempre con prisa, siempre hablando de dinero. Yo observaba desde un rincón, invisible, presente. Una tarde, mientras mi nuera mostraba la sala a una mujer interesada, la escuché decir algo que me atravesó el pecho. Dijo que yo ya no estaba en condiciones de decidir, que era mejor así, que a mi edad todo era confusión. La mujer me miró con lástima. Bajé la vista, dejé que pensaran lo que quisieran. Esa misma noche volví a revisar mis papeles. Todo estaba en orden, todo a mi nombre, todo claro. Pensé en lo irónico que era. Me habían tratado como a alguien incapaz, sin darse cuenta de que esa misma confianza era su mayor debilidad. Dormí poco. Soñé con puertas cerrándose, con habitaciones vacías. Al despertar, no sentí miedo, sentí urgencia. El tiempo ya no era un aliado silencioso, era un reloj avanzando. Al día siguiente, cuando mi hijo me pidió que firmara unos documentos, supe que el momento había llegado. Me habló con voz suave, demasiado suave. Me dijo que era solo un trámite, que era por mi bien, que confiara en él. Tomé los papeles con manos firmes. Pedí mis lentes, fingí dificultad para leer. Dije que luego, que estaba cansada, que necesitaba pensarlo. Vi la impaciencia en su rostro. Vi la molestia mal disimulada de mi nuera. Ese gesto valió más que cualquier confesión. Me dejaron sola, murmurando entre ellos. Esa noche envié un mensaje. Solo uno. La respuesta llegó rápido. Estábamos listos. Porque mientras ellos creían que yo retrasaba por miedo, yo estaba cerrando el círculo. Y lo que estaba por suceder no sería un reclamo ni una súplica, sería una verdad imposible de ignorar. El día amaneció extraño. No hubo gritos, no hubo discusiones, solo un silencio tenso, como el que precede a una tormenta fuerte. La casa ya no era un hogar, era un escenario. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado listo, como si esperaran público. A media mañana comenzaron a llegar personas, vecinos curiosos, un par de compradores que ya habían visto los muebles, un hombre trajeado con una carpeta bajo el brazo. Mi nuera los recibía con una sonrisa amplia, ensayada. Mi hijo caminaba de un lado a otro, nervioso, pero decidido. Yo me quedé sentada en una esquina, con las manos sobre el regazo, observando. En algún punto, alguien preguntó por mí. Escuché mi nombre dicho en voz baja, casi con fastidio. Mi nuera respondió rápido. Dijo que yo estaba cansada, que no entendía bien las cosas, que ellos se encargaban de todo. Esa frase flotó en el aire unos segundos y cayó como una sentencia. Sentí un calor subir por el pecho. No era rabia descontrolada, era algo más preciso, algo que se afila con el tiempo. Me puse de pie despacio. El movimiento fue pequeño, pero suficiente para que varias miradas se giraran hacia mí. El murmullo bajó de volumen. Caminé al centro de la sala vacía.
Las paredes blancas devolvían el eco de mis pasos. Me detuve ahí, donde antes estaba la mesa del comedor, donde celebramos cumpleaños, donde mi hijo aprendió a hacer la tarea. Respiré hondo. Dije que necesitaba decir algo. Nadie me interrumpió. Mi nuera frunció el ceño, sorprendida. Mi hijo me miró con una mezcla de alarma y vergüenza. El hombre del traje levantó la vista de sus papeles. Saqué el teléfono del bolsillo. No el nuevo, el viejo, el que nadie había notado. Presioné un botón y dejé que el sonido llenara la habitación. La voz de mi hijo salió clara, sin temblores, hablando de vender, de enviarme lejos, de que yo ya no aportaba nada. El silencio se volvió espeso. Nadie se movía. Mi nuera abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. El hombre del traje cerró su carpeta despacio. Apagué la grabación. Miré a mi hijo, luego a mi nuera. No alcé la voz. No hizo falta. Les dije que nada de lo que estaban haciendo era legal, que esa casa seguía siendo mía, que cada mueble vendido sin mi consentimiento era una prueba más, cada palabra grabada, otra pieza. Mi nuera reaccionó primero. Dijo que yo estaba manipulando la situación, que era injusto, que solo querían ayudarme. Sus palabras sonaban huecas ahora, como un discurso aprendido que ya no convence a nadie. Mi hijo no dijo nada, miraba el suelo. El hombre del traje intervino con voz firme. Preguntó si había autorización firmada. Preguntó si yo estaba de acuerdo. Nadie respondió. El murmullo regresó, esta vez más alto, inquieto, incómodo. Sentí algo cambiar en el ambiente, como si el peso se moviera de lugar, como si, por primera vez en días, yo volviera a ocupar espacio. No sonreí, no celebré, solo dije que había hablado con un abogado, que todo estaba documentado, que ese proceso debía detenerse de inmediato. Algunas personas comenzaron a irse, otras bajaron la mirada. Nadie quería ser parte de algo turbio. Mi nuera se acercó a mí, muy cerca, demasiado. Me susurró que esto no se iba a quedar así, que me arrepentiría. La miré a los ojos. Vi miedo detrás de la furia, y entendí que ya lo sabía. Mi hijo dio un paso hacia mí. Intentó hablar. Levanté la mano, no para callarlo, sino para detenerme a mí misma, porque en ese momento si hablaba, no habría vuelta atrás. Y yo necesitaba que lo que viniera después fuera limpio, claro, irrefutable. Me retiré a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama y dejé que el silencio me envolviera otra vez. Escuché pasos nerviosos en la casa, llamadas apresuradas, puertas que se abrían y se cerraban. El plan se desmoronaba. Y ellos lo sabían. Miré el techo y pensé en todo lo que había soportado, en cada gesto de desprecio disfrazado de preocupación, en cada vez que me hicieron sentir pequeña. Esa etapa había terminado, porque exponer la verdad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae guerra. Y lo que estaba por venir no sería público, sería definitivo. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino por el peso de todo lo que finalmente había salido a la luz. La casa estaba en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio nervioso, quebrado, lleno de pensamientos que no encontraban descanso. Escuché a mi hijo caminar de un lado a otro hasta la madrugada. Escuché puertas cerrarse con cuidado. Escuché susurros. Ya no había seguridad, solo consecuencias acercándose. A la mañana siguiente, el abogado llegó temprano. Traía el rostro serio y los papeles ordenados. Se sentó frente a mí, en una silla que ya no estaba en su lugar original porque los muebles habían sido movidos demasiadas veces. Me explicó con calma lo que yo ya intuía. Lo que habían hecho tenía nombre, tenía peso legal, tenía consecuencias reales. Nada de eso era exageración ni drama familiar. Era una falta grave. Mi hijo apareció en la puerta. Tenía los ojos enrojecidos, la postura vencida. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía seguro de nada. Me pidió hablar a solas. Asentí, no porque quisiera consolarlo, sino porque necesitaba escucharlo. A veces, la verdad termina de revelarse cuando el otro se queda sin excusas. Me dijo que estaba desesperado, que las deudas lo habían superado, que pensó que yo no entendería,
que creyó que era lo mejor. No negó lo ocurrido. No pudo. Ya no había espacio para mentiras. Lo escuché, sin interrumpir, sin levantar la voz, sin lágrimas, porque en ese punto, el dolor ya había hecho su trabajo. Le dije algo simple, que ayudar no es lo mismo que borrar a alguien, que pedir apoyo no es igual a decidir por la fuerza, que el amor no se demuestra quitándole a una madre su lugar. Mis palabras no fueron duras, pero fueron firmes, y eso, a veces, duele más. Mi nuera no quiso hablar conmigo. Se mantuvo al margen, fría, defensiva. No la busqué, no hacía falta. La justicia no siempre necesita confrontación directa. A veces, se manifiesta en límites claros, en consecuencias que no se pueden evitar. En los días siguientes, todo se ordenó con una precisión que me sorprendió incluso a mí. Los procesos legales siguieron su curso. Los muebles dejaron de venderse. Las decisiones dejaron de tomarse sin mí. La casa volvió a sentirse mía, no porque los objetos regresaran, sino porque mi voz volvió a ocupar su espacio. No fue una victoria ruidosa, no hubo aplausos ni celebraciones, fue una calma distinta, una calma que nace cuando una deja de justificar lo injustificable, cuando deja de cargar culpas que no le pertenecen. Poco a poco, empecé a sanar, no porque olvidara lo ocurrido, sino porque lo integré. Entendí que poner límites no me hacía una mala madre, que defenderme no me convertía en egoísta, que elegir mi dignidad no significaba dejar de amar. Mi nieto volvió a visitarme. Corrió por el pasillo como antes. Su risa llenó la casa de una forma que ningún mueble podría hacerlo. En ese instante, supe que había tomado la decisión correcta. Protegerme también era proteger el ejemplo que él vería mañana. Hoy sigo viviendo en la misma casa. No es perfecta, no lo fue nunca, pero es mía. Y sobre todo, ya no camino por ella sintiéndome invisible. Aprendí que el respeto no se negocia, que el silencio prolongado se convierte en permiso, y que a veces, la mayor lección que una madre puede dar es dejar de sacrificarse en nombre de un amor que no la cuida. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Si quieres escuchar la segunda parte y más historias reales como esta, suscríbete a Relatos de la Vida Real. Aquí seguimos dando voz a lo que muchas madres callaron durante demasiado tiempo.